En Radio Sefarad, la entrevista. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en persona aquí en el estudio a la señora Marín Noel Eris-Tissot, que es de la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv, bienvenida. Buenas tardes. Y al doctor Yoav Tenenbaum, que es uno de los disertantes que van a dar una charla hoy muy importante, también profesor de la Universidad de Tel Aviv en el Departamento de Ciencias Políticas. Bienvenido, señor Tenenbaum. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, primero vamos a hablar de este evento que, bueno, cuando lo escuchen ya habrá tenido lugar en Madrid, al que va a asistir también el embajador de Israel y que incluso va a conceder un premio, creo que es la primera vez que se concede este premio Maimónides al Padre Ángel. Marín, cuéntanos un poco en qué consiste o en qué va a consistir esta reunión que va a tener hoy en el Hotel Villamagna. Sí, así es. Bueno, ante todo, gracias por invitarnos y estar aquí esta tarde. El evento que va a tener lugar esta tarde-noche en el Hotel Villamagna va a ser, en primer lugar, una conferencia que va a impartir el profesor Yoav Tenenbaum, que tenemos aquí con nosotros. Va a participar también el embajador de Israel, el señor Daniel Kutner, con sus experiencias que ha vivido un poco a lo largo de su carrera diplomática, porque esa conferencia se llama El rol de la comunicación intercultural en la diplomacia internacional. Entonces, lo que vamos a desgranar esta tarde son los secretos que el profesor Tenenbaum nos va a contar de cómo afrontar diferentes situaciones en la política internacional cuando procedemos de dos culturas completamente diferentes. Como el excelentísimo embajador tiene una amplia trayectoria en el mundo diplomático, pues le hemos pedido que también nos aporte un poco de sus experiencias personales para que, bueno, pues veamos casos concretos de cómo se tiene que manejar la diplomacia. Esta conferencia además va a contar con la participación y moderación de un excelente y reconocidísimo periodista, Felipe Sahagún, que tiene una amplia trayectoria, más de 40 años en política internacional, que es docente, como sabéis, en la Complutense, entre otros grandes cargos que ostenta, y bueno, que él va a ser un poco de moderador entre el profesor Tenenbaum y el embajador de Israel para, bueno, pues tratar de llevarnos en la tarde de hoy algo más de comprensión sobre cómo se manejan los grandes conflictos internacionales. Uh-huh. Esa conferencia va a estar seguida de un cóctel y luego de una cena, durante la cual vamos a hacer entrega del premio Maimónides. Es la primera edición que hacemos y precisamente por el carácter de este premio, que quiere reconocer, la Asociación de Amigos de la Universidad quiere reconocer a gente que apuesta por la concordia, por la solidaridad, por los valores morales y éticos más allá de cualquier credo y de cualquier tendencia política, religiosa, en fin. Hemos querido darle este premio al Padre Ángel de Mensajeros de la Paz por la gran labor que realiza. Y entonces es interesante, como venía comentando antes, que precisamente la Asociación de la Universidad de Tel Aviv, de Amigos de la Universidad de Tel Aviv, que está en Israel, esté premiando a un sacerdote católico. Y ha sido premiado expresamente para demostrar que la Universidad de Tel Aviv está más allá de cualquier credo religioso. Incluso en su caso personal, que usted no es judía, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Yo, que soy secretaria de la asociación, y nuestra vicepresidenta somos de educación católica y sin embargo estamos trabajando para la Universidad de Tel Aviv. Bueno, profesor Tenenbaum, el rol de la diplomacia en las relaciones, ¿no? ¿Qué papel juega la diplomacia? Porque a veces uno tiene la sensación de que los políticos en público dicen una cosa, pero que luego cuando hablan entre ellos hablan a otro nivel, con otro lenguaje, y todos esos buenos modales y cuidado en el lenguaje ya no son tan necesarios, ¿no? Bueno, usted está hablando ahora en general de la diplomacia y, perdón, la manera que se comportan, por así decir, los políticos. Mire, en general, cuando hablamos de política exterior y de diplomacia, generalmente hay dos niveles. Está el nivel público y el nivel privado, pero no hay necesariamente una contradicción entre uno y el otro. La puede haber. Básicamente se complementan uno al otro, porque la pregunta es cuál es el mensaje que aquel político o aquella persona
que tomó la decisión, cuál es el mensaje que quiere transmitir y a quién se lo quiere transmitir. Entonces, en privado puede ser, y en eso estamos de acuerdo sin duda alguna, que aquel político, por ejemplo, se pueda sentir mucho más cómodo de decir cosas que en público no las va a decir. Pero creo que lo principal, si nos concentramos en lo esencial, la pregunta que tenemos que formularnos es, sea en privado o en público, ¿a quién está dirigido el mensaje y cuál es la meta de ese mensaje? Y según eso creo que podemos llegar a entender la causa del mensaje. Uh-huh. Bueno, también en esto de las relaciones internacionales, igual yo lo estoy bajando un poco de nivel a nivel amarillo, ¿no? Pero, por ejemplo, era público y notorio, usted viene de la Universidad de Hebrea, no la Hebrea, perdón, la Universidad de Tel Aviv, viene de Israel, y era público y notorio que Netanyahu y Obama, representantes de dos países muy aliados, muy cercanos, en sus posturas, en su misión, en su visión, etcétera, pues en lo personal eran como perro y gato, y eso influyó en la diplomacia, ¿no? Es una pregunta fascinante. Yo me acuerdo incluso en mis cursos en la universidad, justamente hablar de eso, porque, mire, eso me hace un poco referirme al tema de si existe la química entre líderes políticos y hasta qué punto, en caso que esta exista, ejerce una influencia en las decisiones que se toman, en las relaciones bilaterales, por ejemplo, entre dos países. Yo personalmente creo, basado en mi experiencia, quiero decir en mis estudios, yo personalmente creo que sí, que la química existe. La pregunta es qué influencia esta ejerce. Sin duda alguna, entre Netanyahu y Obama, el ejemplo que usted mencionó antes, mucha química personal no había. Sin embargo, la relación bilateral entre Estados Unidos e Israel era tan sólida, tan estable, que incluso la falta de química entre esos dos líderes no influyó, por lo menos no en forma demasiado adversa, en la relación bilateral. Entonces, sí, la química es importante en las relaciones internacionales, sin duda alguna, pero en cuanto, y nuevamente tenemos que preguntarnos, hasta qué punto, en el momento que esta química no existe, hasta qué punto esto puede ejercer una influencia negativa en las relaciones bilaterales entre los dos países. Uh-huh. Y creo que el ejemplo de Netanyahu y Obama que usted mencionó antes es un buen ejemplo. No hubo química personal, sin duda alguna, pero hasta qué punto eso influyó en la relación entre ambos países, yo diría que en forma limitada. Influyó, pero en forma limitada. Y luego está la pregunta totalmente contraria. A veces hay una sintonía. Por ejemplo, hablemos de España e Israel. Okay. Hay muchas veces que uno dice, bueno, los españoles cuando... Por ejemplo, el gobierno español da pasos o decisiones, por ejemplo, en Naciones Unidas, en UNESCO, en foros internacionales, que no parecen muy amistosos hacia Israel. Sin embargo, Israel tiene una visión sobre España muy positiva. Lo sé por la gente, ¿no? Están encantados cuando vienen aquí los israelíes, especialmente si van a ver un partido del Barcelona. Y hay como que la química, el lenguaje entre dos pueblos que están los dos a orillas del Mediterráneo, que comparten valores culturales, si bien religiosamente no coinciden, pero en todo lo demás hay mucha coincidencia entre España y Israel, y sin embargo el acercamiento es muy limitado. También hay una historia que está la Unión Europea en el medio, y antes de la Unión Europea y de la democracia había una cierta enemistad personal entre Ben Gurión y Franco, por ejemplo, ¿no? Y Goldameir y Franco. Y Goldameir y Franco, bueno, sí. Pero se supone que después de que murió Franco y siguió la democracia, pues tendrían que estar agradecidas a esa enemistad. Pero ¿no cree que también ahí es un fenómeno interesante el hecho de que a pesar de que haya coincidencia, pues en el plano político no se llega más? Mire, acá a veces tenemos que distinguir entre lo que llamaríamos la actitud popular y la política oficial del gobierno. Fíjese usted, estamos hablando de la segunda intifada, principios de los años 2000, después las operaciones militares israelíes en Gaza. Se sabe hoy en día, y entonces también se sabía, pero hoy en día se sabe aún más,
que a nivel popular en muchos países de Europa Occidental, Israel no gozaba de apoyo, por decirlo de una manera moderada. Sin embargo, las relaciones bilaterales con los gobiernos, por ejemplo, británicos, alemanes, holandeses, etcétera, eran muy buenas. Sería que a veces tenemos, y a veces puede ser al revés, que a nivel popular haya una actitud positiva hacia un país, en este caso puede ser Israel, pero que la relación entre los gobiernos no sea particularmente buena. Lo que quiero decir con esto es, sí, el israelí, y eso es muy interesante, a nivel popular, cuando usted le pregunta a un israelí, dígame, ¿usted cuando viaja a España se siente cómodo? La respuesta generalmente es, me siento muy cómodo, y ¿sabe lo que dice generalmente el israelí? Me siento en casa en España. Y eso me hizo acordar lo que usted mencionó antes, de hay como una, si se quiere llamar, la civilización mediterránea que tienen en común los españoles y los israelíes. El israelí siente que el español tiene características personales que al israelí le gusta, ¿no? El español es abierto, es una persona más bien emocional, es todo lo que el israelí también es, con las diferencias que nosotros sabemos que existen entre ambos pueblos. Entonces, esa es la actitud a nivel popular. Si le pregunto a un israelí, lo que yo digo no es una conclusión científica, pero en general la actitud a nivel popular del israelí hacia España y hacia el español es muy positiva. Ahora, las relaciones bilaterales entre España e Israel, como usted sabe, se basan no solamente en actitudes populares, sino también en intereses, y usted antes habló de las cosas que uno tiene en común. Miren, España e Israel tienen dos cosas en común que son muy importantes, y eso es algo que espero poder mencionarlo también hoy. Cuando hablamos de cultura, hay un aspecto muy importante de la cultura que es la cultura política. Y España e Israel tienen en común una cultura política democrática parlamentaria. Y nosotros vemos que países que tienen en común una cultura política parlamentaria, generalmente, más allá de cualquier diferencia de opinión que puedan tener, más allá de cualquier conflicto que pueda haber entre ambos países, siempre hay como una base sólida, conceptual, que lleva que ambos países tengan una relación básicamente buena, a pesar de los problemas que puedan llegar a haber. ¿Y eso es por qué? Porque comparten la misma cultura política democrática parlamentaria, que creo que eso es importante, que a veces, incluso cuando hay conflictos, lleva a que estos conflictos se resuelvan de otra manera que si se hubiese tratado de un país democrático y de un país que no es democrático. Y eso es, me refiero al aspecto en común que puedan llegar a tener estos dos países. Sí, ¿y el segundo punto? Habíamos dos puntos en común. Eso me pasa también en mis clases. Que yo digo, tengo 2 puntos para mencionar y después mis alumnos me dicen, el primero fue fascinante, pero ¿cuál es el segundo? Y la verdad que me olvidé. Yo puedo decirle cuál es el segundo que yo pienso. Sí, adelante. Los pueblos con los que no se comparte esa base común democrática. Y que quizás a través de su análisis podríamos decir que es una de las hipótesis del no entendimiento con el mundo árabe. ¿Usted dice entre Israel y el mundo árabe? Entre Israel y el mundo árabe. Porque allí lo de la cultura democrática está muy distinto de... Es muy interesante el punto que usted mencionó, porque le voy a decir, lo que tenemos con los países árabes es un fenómeno... no sé si es sui generis, pero es un fenómeno fascinante. Todos sabemos hoy en día que las relaciones entre Israel y varios de los países árabes sunitas, y no me refiero solamente a Egipto y a Jordania, con países con los cuales Israel tiene relaciones diplomáticas, sino incluso países con los cuales Israel no tiene relaciones diplomáticas, sabemos que a nivel gubernamental hay muy buenas relaciones secretas, pero hay muy buenas... Son esas relaciones secretas que todo el mundo sabe que existen, ¿ok? Sabemos que hay muy buenas relaciones, pero no es a nivel popular. Incluso hoy en día, y vuelvo al tema de Egipto, que es un país con el cual Israel sí tiene de relaciones diplomáticas, se sabe que a nivel gubernamental, especialmente lo que se llama el establishment de defensa israelí y egipcio, tienen muy buenas relaciones hoy en día, pero a nivel popular, en Egipto, hay una hostilidad impresionante hacia Israel. Yo le diría, basado en lo que dicen los expertos en el mundo árabe, una hostilidad aún a veces mayor que la hostilidad que existe entre los árabes palestinos. Ahora, eso es, de vuelta, no sé si es un fenómeno sui generis, pero es un fenómeno fascinante. Entonces, pueden haber relaciones que son muy buenas a nivel de gobiernos, pero eso no quiere decir necesariamente, y volvemos también a un punto que mencioné antes, que eso también sucede a nivel popular.
Y usted tiene razón, los países árabes no tienen una democracia sólida, estable, como la tiene España, como la tiene Israel, y en ese aspecto sí, si se habla del factor de cultura política, no, el mundo árabe e Israel tienen dos culturas políticas que son distintas, y eso por lo menos, si nos queremos referir a una relación bilateral que es realmente más profunda, eso sin duda alguna falta, sería sin duda alguna. Bueno, hablando de puntos que se dijeron y que no se dijeron, ¿cuál es el punto del cual va a hablar esta tarde y quién le he preguntado? No, mire, hoy básicamente lo que voy a tratar de enfatizar, de recalcar, es los problemas que surgen en la intercomunicación cultural, en la diplomacia internacional. En otras palabras, ¿qué pasa cuando individuos de dos culturas distintas mantienen un diálogo, sea un diálogo político o un diálogo de otra índole? ¿Qué pasa? ¿Qué problemas pueden llegar a surgir justamente como consecuencia de la diferencia cultural entre ambas partes? Y eso es lo que quiero recalcar con ejemplos, anécdotas. Por supuesto que lo que voy a hacer, no estamos hablando acá de una conferencia académica, lo que voy a tratar de hacer es, si se quiere, tratar de describir como por así decir, un marco conceptual para que todos salgamos de ahí pensando un poco más. Un tema que no siempre uno lo toma en consideración. Sería, ¿qué pasa cuando hay diferencias culturales y cómo esto puede llegar a afectar las relaciones diplomáticas entre países? Uh-huh. Y también cuál es el límite de lo que es diferente y de lo que es cercano en la cultura, ¿no? Porque estaba yo pensando, bueno, hay cosas, no sé, un norcoreano con un paraguayo, pues evidentemente tienen igual bastantes dificultades para entenderse. Pero, por ejemplo, en el diálogo aunque usted no sea especialista en ese tema, pero el diálogo de España con un país sudamericano. Uh-huh. Comparten lengua, comparten muchas cosas y, sin embargo, en otras puede ser de que no se entiendan o la misma palabras signifiquen algo bastante distinto. O sea, sí, mire, esto es un tema también ¿cómo podría decirlo? Mire, eso, si me permite, ¿sabe qué? Lo voy a tratar de aclarar con un ejemplo. Hubo estudios que se hicieron, estudios empíricos, con diplomáticos de Estados Unidos. Y los diplomáticos de Estados Unidos determinaron en forma muy clara que aquellos diplomáticos que cumplieron sus funciones en países como, por ejemplo, Afganistán, Irak, China, tienden a recalcar mucho más, a enfatizar mucho más problemas en la comunicación intercultural, problemas que también llevan como consecuencia, a situaciones conflictivas entre ambos países. Ellos tienden a recalcar eso mucho más que diplomáticos estadounidenses que cumplieron sus funciones en países como Alemania, Gran Bretaña, España, etc. Sería que, sin duda alguna, la diferencia cultural aquí tiene un rol importante, pero nuevamente la diferencia cultural entre España y América Latina es mucho menor de lo que sería la diferencia cultural entre Estados Unidos y Afganistán, así como la diferencia entre Gran Bretaña y Estados Unidos es mucho menor que la diferencia. Ahora, si usted le pregunta, incluso un diplomático estadounidense, un profesional, yo no le digo un diplomático británico y eso yo lo he escuchado, ¿hay diferencias culturales entre Estados Unidos y Gran Bretaña? Bueno, por supuesto que las hay, van a decir. Y el idioma es el primero de ellos, ¿no? A pesar que supuestamente tienen un idioma en común. Uh-huh. Entonces, por supuesto que las hay. La pregunta es hasta qué punto estas pueden afectar en forma adversa las relaciones bilaterales. Uh-huh. Porque yo creo que si le pregunta a un latinoamericano, me parece a mí también a un español, dígame, ¿usted cree que hay más en común culturalmente entre América Latina y España o menos o menos en común? En mi opinión, la mayoría va a decir no, hay mucho más en común culturalmente. No creo que va a escuchar lo mismo de un, por ejemplo, afgano y un estadounidense, por dar un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Yo quisiera hacer una pregunta, no sé si puedo. Cuando un embajador es destinado a un país, ¿le hacen hacer un training, una inmersión cultural al país de destino que va? Sí, es una muy buena pregunta. Ante todo, el diplomático profesional de antemano se lo prepara para mantener un diálogo con individuos de otras culturas. Sería, el diplomático profesional debería tener una sensibilidad particular hacia las otras culturas.
Empecemos por la base. Ahora, por supuesto que un diplomático, cuando se lo envía a un lugar donde las diferencias culturales son especialmente considerables, sin duda alguna se lo prepara aún más, ¿sí? Aparte, el mismo embajador, ¿sabe qué? Salvando las distancias, eso me hace acordar un embajador que a mí siempre me interesó mucho, fue un embajador estadounidense que cumplió sus funciones en Israel, Samuel Lewis, que tuvo un rol importante en el proceso de paz entre Israel y Egipto. Fue uno de los embajadores más exitosos que tuvo Estados Unidos en Israel. Ahora, a él lo nombran embajador en Israel en el año 1977. Y él mismo admitió que él no tenía ninguna experiencia con Israel, nada. Sería así, había escuchado en el Departamento de Estado, pero no tenía ninguna experiencia. Y él contó que lo que él hizo fue iniciar un proceso pedagógico, fue hablar con israelíes, con estadounidenses que cumplieron funciones diplomáticas en Israel. Básicamente trató de estudiar el país, la sociedad, la cultura, antes de llegar a Israel. Bien. No sé si le estoy respondiendo a la pregunta. Sí, eso es un caso de dos países. Pero que no se suele hacer siempre, ¿o sí? O deberían hacerlo al menos, sí. Generalmente, un diplomático profesional generalmente es lo que va a hacer. Uh-huh. Bueno, y ya saben, si tienen más preguntas, ya les iba a decir vayan hoy a la reunión, pero cuando escuchen esto ya habrá pasado, pero seguramente esperemos que los amigos de la Universidad de Tel Aviv, aquí en España, pues puedan organizar otras reuniones de este estilo. Seguiremos haciendo cosas en Madrid también. Exacto, sí. Aprovechando pues esta cantera, no solamente de mentes brillantes de la universidad, sino que también esta cercanía cultural de la que estábamos hablando, que muchos de estos profesores también, por ser de origen latinoamericano, por ejemplo, pues hablan español y facilita eso mucho la comunicación, que también se podría poner un traductor, pero no sería lo mismo. No sería lo mismo. Pues les agradezco muchísimo que hayan venido. María Noel Eris-Tissot, de la Asociación de Amistad con la Universidad de Tel Aviv, y especialmente al que más hemos exprimido hoy es al profesor Yoav Tenenbaum. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Gracias a vosotros.